Casa Coahuila Furniture presentan Bla Bla Bla, el podcast. ¡Hola, qué tal! Bienvenidos a un episodio más de Bla Bla Bla, el podcast, grabando en un día que no es. Fuera de lo Eso común. no es. Ahora estamos con toda la onda de cosas fuera de lo común, Sí, fuera de exacto. lo extraordinarias. Pero fuera hoy de lo están ordinario. sucediendo puras cosas que no suceden normalmente. Anaya viene bien guapa. Viene de vestido. Ay, gracias por decir que es inusual que yo venga guapa. Hubieras dicho que venía con vestido y no me sentí ofendida. Pero gracias. No, es que Anaya siempre llega así como que de volada. largo. Corto, largo. Mírala, no, sí sabe modelar. Sí. Bueno, desde la ciudad de los búfalos y los bisontes. Los vestidos al parecer, las nuevas oportunidades. Y los Scissor Tail Birds. Qué bueno. Bueno, estamos aquí en un martes grabando. A mucha gente le interesa. Hay gente que le da curiosidad. ¿Qué día graban? ¿Cuándo salen? ¿Cómo lo hacen? Inclusive ha venido gente aquí a ver cómo lo hacemos porque yo también sería así. Cuando miro un programa que me gusta o un podcast, me gusta como saber cómo lo hacen porque pues, todo lo de producción a mí me encanta, ¿no? Pero ¿cómo le hacen aquí? ¿Cómo le hacen allá? Entonces, para la gente, normalmente grabamos en viernes y los episodios salen los jueves. Hoy lo estamos haciendo en un martes inusualmente. Por cuestiones que pasaban la semana pasada. Ya casi nadie quiere grabar de este grupo. Ya no sé qué está pasando. Ya díganme si no quieren seguir en el podcast y para hacer casting. No. Van a abrir casting. Vamos a ver a las personas. Ahorita Yo van pienso a haber que hay 30 muchas, personas ahí sí. diciéndonos, yo quiero. Pero lo pienso que no que- saben es que vamos a sacar a Omar. Por eso la vez pasada estábamos Oye, solas y Sol sí y yo. hoy hablé con Eric. ¿Te acuerdas de Eric? Eric Espinosa. Eric sí. Espinosa, tú no lo conoces, pero me dijo, No, sí, oye, no estuvo cuando no vine una vez. no, era Eva todavía. Oh, ok. Y el último que grabamos con él fue el de la lucha libre. Ujú. Y estaba Eva, Eric y el invitado y yo. Oh, ok. Y me dijo, oye, ¿ya le soltaste el podcast a las muchachas? Digo, no, es que ese día yo no podía la voz. Dice, oh, lo hicieron muy bien, dile que felicidades. Ah. Gracias, Eric. Así que al parecer pues ya no me necesitan, muchachos. Nada más estuvimos llorando medio podcast porque Sí. decíamos nos hace falta, pero sí. Sí, era... Oye, y qué raro, en ese Ciclo de la podcast no luna. comentó tu mamá, ¿por qué? No sé. Porque de seguro tiene el fan ahí Pues ya. sí, no estaba Ya sabemos yo, de no quién, comentó. a quién le cae bien, quién es su favorito. No, pues No, pero fueron sí. temas sensibles también. O sea, es a veces difícil saber qué comentar cuando se trata de ese tipo de cosas, yo digo. Bueno, pues sí, también. Y óyeme, yo con mi voz acá toda... ¿Sexy? Sí, ¿Andas enferma o qué? traigo un así poquito de resequedad o raspo. Bueno, no está reseca la garganta, pero se siente agua. así. Aquí tengo. Chavas, ¿cómo les ha ido, Suena bien durante la inspirada, semana? Suena sexy tu toma agua. Ya, le matan el viaje. Me hubiera dicho eso la semana pasada o cuando sea que grabamos tú y yo, me duele. Es que sí, yo no podía. En Sí, serio, toma agua. mi garganta no podía. Toma agua. La próxima Unidad. va a llegar todo Toma enfermo. agua. Toma agua. No me falta el respeto enfrente de la cámara. es un Toma trabajo. agua. No te creas. O sea, Oiga. no, pero no está enfrente, está así como de ladito. Ajá, Volteate así de gracias, ladito. Jasmine. O tú también, ¿verdad? O sea, nomás le suelta uno del podcast un episodio y ya se te creen un chingo, Nos ¿va? pusimos bravas. No, hombre, aquí nos agarramos. Nos empoderamos. Se empoderaron, sí, cierto. No, un saludo también para producción que está allá atrás, que vinieron en un día inusual para Hessler, Manuelito y la jefa. Hoy no trajimos a la mascota. Patrona. La patrona, sí, es cierto. ¿verdad? Sí, Es que sí. estoy metido con la casa de los famosos y como ahí le dicen la jefa, por eso digo la jefa. No, Sí. suena más chida la patrona. Suena así como que nos va a regañar a todos. Por Sí. eso Pero le digo nada la que patrona. ver, es un pan de Dios esa mujer. Sí, el El amor, cine el de oro amor. tiene la doña y aquí en bla, bla, bla tenemos a la patrona. ¿Verdad? Es que suena a telenovela así. Chon, chon, chon. Por Ahorita eso me estamos gusta. hablando precisamente de eso, que las historias de las telenovelas actuales Sí. ya no son como las de antes, ¿verdad? No, ya no. Y todos caímos Real. en sí, en que Amor Real fue una gran novela, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, sí. la verdad sí. ¿Qué recuerdan de Amor Real? A mí, yo los vestuarios. A mí me encantaba porque yo siento que en ese momento sí le pusieron mucha dedicación a los detalles y eso se me hacía muy bonito. La Sí. hacienda, me acuerdo mucho de la hacienda, se me hacía muy bonita. Sí, a mí también se me hacía que estaba muy padre, o sea, que la producción se veía así como de antaño, pero pues estamos literalmente en los 2000, o sea, era Ujú. como... ¿Y ustedes La era llegaron a moderna. tener ese conflicto de, no, quiero que se quede con el soldado o sí quiero que se quede con el otro güey, ¿cómo se llamaba? Yo con Fernando Fernando Colunga. Colunga. Ajá, con Mauricio Islas Sí. o Fernando Colunga. ¿Sí llegaron a tener ese conflicto? Sola, no. fuerte. No, no es cierto. Yo desde No el me principio acuerdo. quería que se quedara con Fernando Colunga. ¿En serio? Ujú. A mí se me hizo muy injusto la forma en que Yo ya, a ver, recuérdame por Sí, qué. es que más o menos recuerdo Sí. la historia, Bueno, pero pues, no bien.
era un cadete, obvio que no era del nivel social de la vida de esta, ¿cómo se llama esta? Adela chava? Noriega. Adela Noriega. Entonces llega este güey que es el nuevo rico porque heredó mucho dinero de su papá, que como le llaman en ese entonces, es un bastardo porque fue hijo de otra persona, de otra familia más bien. Entonces, la familia de Adela Noriega, no me acuerdo cómo se llamaba en la novela, pues están prácticamente en la quiebra. Y básicamente al principio quiso sentir como que toda la vida lo habían humillado y como que en ese momento sintió empoderamiento y dijo, ok, ¿cómo puedo demostrar que ahora tengo poder? Pues los rescato de la pobreza comprándoles a su hija. Ok, si ustedes me dan la mano de ella. Ese era Fernando Colunga. Yo les compro. Entonces se enteran que el hermano, que era Ernesto Laguardia, ¿va? Que era un jugador, un vividor. También Fernando Colunga le saldó muchas deudas a él porque ya lo iban a matar. Se entera que Adela Noriega está enamorada del cadete, que es Mauricio Islas. Y básicamente hacen que no sé qué es, cardenal o no sé qué, el mayor de él, pues lo cambie de ciudad y de estado para que no se puedan ver. O sea, básicamente ellos provocaron que ellos se dejaran de ver para poder aprovechar la lana de este güey. Sí. Este güey no era malo, pero sí hizo una acción mala porque compró un amor. Ya después se va dando... Un amor real. Ándale. Pero ya después se va dando el amor, se enamoran, Sí. resulta que sí es bueno y la chingada. Pero Sí. este güey, por su pobreza y por influencias, no tuvo la oportunidad de pelear legalmente al mismo par con el otro güey. Por eso yo decía, es que no, cuando las cosas no están parejas, pues no, ¿cómo compites? Pero ahí es donde yo pienso que me gustaba más de que como Fernando Colunga siempre, como ese te quiero pero no te quiero. Y fíjate que, o sea, muy similar a cómo vivía yo mis relaciones. Con o sea, Karin León. Ajá. A mí lo que yo recuerdo que a mí me llamaba la atención era porque no recuerdo por completo la historia, pero lo que recuerdo era que en cierto punto ella se enamora de él, pero porque él la trata diferente, porque es lo que me gustaba de esa historia. El contexto, no solamente era como, es en aquella época, pero vivían como vivimos hoy en día. No, o sea, literal, las mujeres no eran representadas, todo eso, o sea, ahí los esclavos, todos esos detalles los pusieron, o sea, los niveles de poder. Y a pesar de los diferentes niveles y a pesar de que la familia de ella era mala o lo que quieras decir, la mamá y el hermano, el papá era bueno. De hecho, muchas de las cosas lo hicieron a escondidas del papá. Pero pues, quieras o no, pues ya se representaba como una mala familia. Y a lo que voy es que en cierto punto, a mí lo que me gustó es que siento que el protagonista... Sí, pues los dos eran protagonistas, pero al final pues ganó él. Bueno, con el que ganó, él como que empezó a darle a ella, es tu decisión. Sí. O sea, le empezó a regresar poder a dar poder a ella, poder que ni siquiera en su familia tuvo. Al principio, porque cuando más bien... No sabré si sea al principio o después, pero cuando ella lo está rechazando porque no está enamorado, él se impone su ley de macho y su ley de que en ese momento él tiene el poder porque o te quedas conmigo o tu familia se va a la ruina. Tú decides. Pues eso le dio la opción. Sí. Oye, pero ¿sabes a qué me recuerda mucho? Al Game of Thrones, porque así Khaleesi, no sé si la ubiquen, es la güera que se casó con el Jason Momoa, que era un Dothraki o algo así. Yo nunca vi. Oh, está súper buena. Pero es más o menos así la onda. O sea, ella en realidad se casa con él porque, o sea, como para hacer una alianza y también salir como de que la familia tiene sus dificultades. Entonces se casa con él y pues al principio era como no, pues ella no quería estar con él, pero luego se enamora y lo quería un chorro. Sí, ese estilo Pedro Infante, cuando no le quieres dar un beso y le agarras a fuerzas, le das un beso y terminas con el beso bien apasionado. Sí. Que eso no sucede en la vida real. No, gente, si no lo hagan, no sucede. No. Hay gente que sí se cree y dice, no, le voy a dar un beso a fuerzas. Güey, te van a demandar, te van a meter al bote. O sea, no sucede. En los tiempos presentes, sí, pero yo ese sentimiento lo ubico en muchas mujeres, o sea que buscan que un hombre les demuestre de cierta forma que verdaderamente le tienen lealtad a ella o que como que la ven, no sé si por encima de otras mujeres, sí. Mira, o sea, que al final a la mujer, eso. Y yo siempre lo he dicho, pero no me lo quieren aceptar, a la mujer le gusta sentir hasta cierto punto que el hombre la domina. Sí. Le gusta sentir que el hombre tiene ese poder sobre ella, obvio, no abusando, no haciendo cosas que ella no quieren, pero sí le gusta sentir como que un abrazo con la fuerza de su macho. A ver, dale. ¿Cómo se llama? Jordan Peterson, psicólogo, él explica
que no precisamente eso de las mujeres, sino lo explica como en general como persona, que tienes que ser un monstruo y que es mejor, de hecho dice un dicho que no me acuerdo de dónde sale ese dicho, que es mejor ser un guerrero en una, ¿cómo se dice? Un guerrero en un momento de paz que ser alguien pacífico en un momento de guerra. ¿Qué significa eso? Que necesitas tener el poder y la fuerza de poder defender, de poder pelear, de convertirte en un monstruo si llega el momento, pero de tener la sabiduría y la entereza de limitarte y saber cuándo no es el momento. Y entonces yo ahí es donde creo que es lo que nos gusta a las mujeres del control. No tanto control, sino saber que tu pareja, cuando llegue determinado momento, puede tener la habilidad de convertirse en ese monstruo que va a atacar a otros o incluso te va a detener a ti de tomar una mala decisión. Que yo creo que eso es lo que enamora como en esas novelas y así. Es la idea de que la muchacha puede que se desquicie y diga, ay, es que yo lo hice todo por mi familia y ahora ya no vivo y me quiero morir. Y él le llega y le dice, ey, cálmate. No, eso no está bien y yo te voy a detener y te voy a cuidar aun cuando tú no te puedes cuidar a ti misma. Y yo creo que ahí es lo que nos gusta a las mujeres, el control de ese tipo. Y eso es más en el aspecto biológico de nosotros, porque en lo emocional y en lo mental, yo pienso que sí tenemos, o sea, diferentes necesidades, pero sí siempre es como tratar de ver como, ok, mi energía masculina me puede, como se dice, proteger o me puede sacar así de apuros o lo que sea. Y también cuando necesito como suavizar y bajar, o sea, también puedo como apagar eso y estar más. Sí, porque los hombres también, por más machos que seamos, con la mujer que amamos es cuando más débil nos podemos... Vulnerables, ¿no? Sí, pero no también al momento que yo quiero llorar, ¿con quién voy a llorar? Con mi mujer. ¿Sí me explico? A ella le voy a derramar todo lo que yo traigo, todos mis sentimientos. Tú porque te lo permites, pero hay hombres que no... Yo siento que ni siquiera tienen idea que eso es posible para ellos. Pero o sea, porque también hay mujeres que no lo permiten. Si no les gusta ver a sus hombres débiles en algún momento. No vas a ser un chillón por todo, ¿sí me explico? No vas a como que... si tienes un problema y no sabes qué hacer y no vas a... No, o sea, vas a reaccionar, pero llega momentos en que tú también como hombre necesitas decir, no puedo, o sea, ¿qué hago? Ayúdame. Entonces es cuando vas, descargas con tu esposa, con tu mujer, con quien ames, y ella te va a ayudar a encontrar ese camino y después ahí tú agarras otra vez tus fuerzas de hombre, te recargas y vámonos, yo le entro al tiro. Sí. Pero sí, a mí no me importa, ella sabe que cuando yo más débil me he sentido, yo llego con ella y le digo, ¿sabes qué? Me siento así, no puedo con esto, ¿qué hago? Y es cuando sale la otro lado que necesitamos todo el mundo y te dice, yo estoy contigo. Es complementario, ¿verdad? O sea, cuando a veces tú tienes que... Sí, un aplauso. Sí, cuando a veces tú tienes que ser fuerte, pues ella está en un punto vulnerable y a veces cuando tú estás en un punto vulnerable, ella es fuerte. O sea, eso es lo ideal, complementarse y tener la sabiduría de saber cuándo es el momento de hacer qué cosa, ¿verdad? Todo por una novela. El amor real. Es que era novelazo, la neta. Sí. La verdad, sí. Y le podemos seguir con bueno, estaría bien verla otra vez, a ver si es cierto que era bueno. Mira, yo lo tengo muy fresco todo porque hace como 6 meses la empecé a ver otra vez. Con razón. Por eso, yo la empecé a ver en ViX. Y deja eso. Me quedé como en el 5º episodio, ya no lo miré. Porque yo siempre le digo a Nayeli, vamos a ver esto. O sea, sí, que el hombre joto porque miras novelas. No es cierto, son historias bonitas, te enganchan, sobre todo las de antes. Ahorita ya tengo muchísimo tiempo que yo no miro una novela actual, pero las de antes, Rubí, no sé muchas, me podrían mencionar muchas. Es que antes era diferente, eran temas, bueno, Marimar no mentes, no, pero eran temas diferentes. No, Marimar, todas esas están súper buenas. Yo no miré ni una de las 3 Marías, miré. No ni María Mercedes, ni María la del barrio, ni María Marimar. Me desesperaba cómo actuaba ella. Desde niña me desesperaba cómo actuaba ella. Se me figuraba más como una parodia y como una burla de la gente de la clase social baja y media que una verdadera representación. Por eso me desesperaba. Pero porque de aquel entonces no se trataba de eso. De hecho, el actuar a veces sí, depende si es una trágica comedia, de eso se trata. Sobreactuar lo que está pasando... depende de lo que se trate la novela, pero eso se trata, por eso... Pero ya actuaba muy feo. Yo sí ahorita la veo, sí lo ubico como tú dices, pero en aquel entonces, era una representación y aparte era como que dar a conocer eso porque en realidad no... Nadie hablaba de ello. No era más... No, pero sigue ganando para mí Amor Real, sobre todo por la música.
Sin banderas. Sí, no. Ay, chiquititos. Ok, bueno, vamos a dar con el episodio porque después hacemos uno de novelas, porque Suni es experta en novelas. Una vez en las películas nos demostró que ella sabe mucho de novelas, entonces por ahí. Pero ahorita estoy viendo que ya como que se me está olvidando porque ya no me acordaba de la trama en sí de Amor Real. En ViX están. Bájense la de ViX y no tienen que pagar, nomás te tienen que aventar los comerciales. Como antes le hacíamos. Ándale, exacto. Así nos criamos con comerciales. Pero ahí es un big commitment porque me acuerdo que Amor Real la extendieron. O sea, ya se iba a terminar y la extendieron y ahí fue donde vi que bajó la calidad. O sea, que ya la trama y todo era como es más normal. Cuando miran que algo está funcionando en rating, le dan más episodios. Por eso me gustan los ponle que de repente baja la... Pero te quedas al final con un overall, haces un recuento y dices, no, fue más padre de lo que no. Sí, pues que era lo que manejaban con Game of Thrones. Es como la de Rubí, o sea, te caes quién sabe de qué piso y todo y vives. Al final vives y dices, no mames. Es como inventes. Bueno, pero sí, el otro día escuché que alguien había sobrevivido no sé cuántos balazos, entonces es like 16 o no sé cuánto. Ah, pero Rubí no. Puro pedo. Puro pedo. Bueno. Por eso digo que... Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son cosas que hacemos por los demás. Imagino que los tres que estamos aquí en esta mesa, y porque las conozco, nos gusta hacer cosas por los demás. Luego matándome, ¿no? Ayudándote todo. Pero sí, tú eras reportera, hacías cosas por los demás, informabas a los demás. Sí. En mi caso, a mí me gusta hacer cosas por los demás. Yo tengo estos dos squinkles aquí enfrente haciendo cosas. No te creas. Mira, ya. Y a Suni le gusta, pues, ayudarles espiritualmente y todo eso. Entonces, vamos a tener cuerdita por dónde darle. Y empezamos con la que perdió el chinchampú. Sí, yo perdí. Es que estábamos bien sincronizados, chinita. Bueno. Pues, ¿qué hacemos por los demás? ¿Y qué hacemos queriendo o sin querer, no? Porque a veces se nos olvida que sí tenemos una influencia. No tenemos que estar frente a cámaras, no tenemos que tener una plataforma. Realmente con existir ya está haciendo una influencia para aquellos a tu alrededor. A menos que te la pases encerrado en tu casa todo el día y nunca salgas. Pero si en algún momento tienes alguna interacción con alguien, ya le estás afectando. En ocasiones... tomamos decisiones que creemos que son las correctas y realmente pues le hacen daño a alguien, o decisiones que las tomas como al ahí se va, como ay hombre, a nadie le va a importar, y terminas haciéndole la vida a alguien, ¿no? Así como que ay, qué buena impresión me diste, yo qué sé. Algo que yo quiero recalcar es que siempre existen tres realidades, que viene siendo la mía, la tuya o la de la otra persona que está siendo afectada, y la del espectador, o sea, aquel que está separado de la situación y que está viendo. Entonces, ¿quién es para decir cuál de las tres es real? Pues las tres son reales. Una tú la estás viviendo y la otra persona la está recibiendo. ¿A qué voy con esto? A lo mismo de que en ocasiones las decisiones que tomamos pues sí tienden a afectar a las personas, ya sea de forma positiva o negativa. Me gusta que mencionaste eso de que era reportera porque yo no recordaba. Bueno, sí me acordaba que era reportera, pero no lo apunté aquí porque no lo pensé. Perdió la memoria como en una novela, ¿no? Ándale, ahora ¿quién soy? Algo así. Es mi vida pasada, ¿no? Era mi hermana gemela. La usurpadora. Otra novela. Yo creo que en este tema, a ver, cuenten cuántas novelas nos aventamos, gente. Cuenten al final, Manuelito. Apunten. Al final van a ver cuántas. Se me fue. Ah, sí. ¿Ya no te acordabas que era reportera? Bueno, sí me acordaba que era reportera, pero no lo tenía aquí mencionado. Es verdad que sí quería hacer un cambio y yo me imaginaba que por eso de que al tener una plataforma iba a lograr hacer impacto en las vidas de las personas. Iba a lograr, no sé, ayudarles, al menos informarles y que pudieran tomar decisiones informadas. Y yo es lo que esperaba, pero realmente por algo decidí salir del periodismo, porque al final me di cuenta que mucha gente, por desgracia, les interesa más qué traes puesto que la noticia. Que la noticia en sí. Yo cuando dejé que por completo bajé la calidad de mis historias y todo eso. Okay. ¿Los espectadores o tu gente alrededor? Los espectadores. Dos, ¿no? La gente a mi alrededor eran mis compañeros y eso, y sí nos apoyábamos entre nosotros, pero quieras o no, cuando tienes que estar haciendo una historia cada día diferente y no puedes seguirla por una semana o yo qué sé,
es muy poco lo que te puedes adentrar. Como había expectativas o Ujú. estándares que independientemente Pues mira, de lo que pensaras. Tú dices que tienes hay diferentes expectativas, o no sé cómo lo dijiste. Las realidades. Ok. La mía era de que no es cierto. La gente aquí los idolatran, los reporteros de Telemundo. Y se acordaba. Y yo así como que, pues yo los conozco y no son así como Son que... bien raritos. Sí. Y no, o sea, la gente los mira en la calle, en los eventos y usted es el de las noticias. Si yo miraba eso, lo miré con Eva mucho tiempo. Ah, sí. No, pero es que Eva, donde la pongas, ella se va a hacer amigo de todo el mundo. No, menciono a Eva porque a ti no te conocí en ese transcurso de que eras periodista. Esta Cano todavía tenía retirada del Telemundo como Jessica Cano como 5 o 6 años y donde la miraban, Cano la recuerdo mucho y todo. Pero eso es precisamente a lo que voy. La gente empieza a seguir a alguien como sigues a un cantante K-pop, a un cantante, a como un idolatriza ajá. la persona o el personaje, Exacto. pero no es tanto como la mensaje. información Ujú. o lo que se está compartiendo. Entonces, incluso si tú ves cómo yo me vestía y todo eso, yo siempre, a mí, el modo en que a mí me enseñaron en la escuela, en la universidad, mi maestro, mi mentor, fue, no me importa cómo te vistas tú. O sea, tienes que verte presentable, pero recuerda que esto no se trata de ti, se trata de tu historia. Y si la gente está más enfocada en ti, se está perdiendo la historia. Entonces, así es como yo me llevaba. Yo me llevaba buscando dar todos los datos, toda la información. Pero la gente empezaba a comentar y a mí me empezó a desesperar y frustrar porque empezaba yo a traer noticias, por ejemplo, de desfalcos de dinero que pasaban aquí en cosas que realmente afectaban a la comunidad hispana, que yo decía, híjole, gente, este es dinero para ustedes y se lo están dando a alguien privado, cosas así que a mí yo dije, les puede realmente hacer un gran impacto a la gente. Y los comentarios que recibía de esas historias era, ¿por qué no traes maquillaje? ¿Por qué no traes suficiente colorete? O ya traes arrugada la blusa, o no te peinaste igual, o tú, ¿por qué no te has pintado el cabello como las demás? Todas son rubias, ¿por qué tú no? Yo, ¿neta? O Pues sea... es que, Anaya, quieras o no, estabas vendiendo imagen también. Sí. Es vender imagen, o sea, no puedes dar un mensaje que no vaya acompañado de la imagen. Ya sea como tú quieras. Si te quieres ser hipster, ok. Ese es mi estilo, esa es mi forma de ser. Va a tardar un rato en que la gente asocie tu mensaje con tu forma de tu imagen, pero al final así es ella, punto. ¿Sí me explico? Exacto. Como yo les dije, cuando hicimos el podcast, digo, yo no te estoy exigiendo que vengas enseñando pechos o que siempre traigas un peinado de quinceañera, no. Yo quiero que seas tú y aunque se tarde la gente, va a llegar un momento en que va a asociar, ok, me gusta cómo habla y no me importa mucho cómo se viste, pero aún así... Sí, como llega ahorita. como esa aceptación, Sí, ¿no? o sea, llega a decir, me gusta cómo se viste, aunque te vistas raro. Como la otra vez traía la camisa de Goku. Sí, Hubo gente que te la chuleó. ¿Me explico? Dragon Entonces, si es una periodista y no se cuida, no se, pues sí, como que no va. Es lo que yo pienso. Sí, y fíjate que sí lo entiendo, pero en su momento a mí lo que me falló fue que yo estaba muy enfrascada en querer tener esa influencia en las personas, querer hacer algo por ellos, que se me olvidó eso, que tienes que venderte. Cosa que aprendí en mi siguiente trabajo, que fue cuando precisamente lo que me decía Suni, es que cuando te vi venías súper arreglada. Y yo sí, porque ahí estaba enfrente de la compañía. Entonces, literal, era la cara que cuando entraba un paciente y yo tenía que recibirlo. Yo, buenas tardes, ver cómo estaba. Entonces, ahí recibí muchos comentarios de mucha gente que se me acercó por dos cosas específicas. Una fue cómo me veía. Todos iban, pues, sus camisa, playera X o sus scrubs, porque son, o sea, ¿cómo se llama scrubs en español? Las... No. Pues ropa de hospital. De enfermero, ¿no? Sí, ropa de enfermeras, esos. Entonces me veían a mí, pues ya con la falda, tacones, yo siempre tacones y así, y ya decían, canijo, pues ¿quién eres tú? O sea, les llamaba la atención, empezaban a hablar conmigo y empecé a sacar un poco más la personalidad. Por ejemplo, en televisión siempre me puse muy seria, muy cortante hasta cierto modo, o yo qué sé. Pero ya con ellos ya era de que muy dinámica, haciéndole chistes, moviéndome aquí y allá. Y algo que a mí me llamó la atención, que yo siento que si algo hice en la vida, podría decir, eso fue un gran impacto para ellos y es porque me lo dijeron. Pacientes me llegaron a decirme que fue el mejor halago que alguien me ha podido decir se me olvidó por un instante que venía. Olvidé que tenía cáncer. Olvidé que mi hijo tenía cáncer porque nos la pasábamos bien contigo. Y yo... wow, o sea, no era mi intención, o sea, yo no creí que eso pudiera pasar
pero ahí me di cuenta de la influencia que puedes tener en alguien. Una de las cosas que has hecho por los demás. Ajá, bueno, sí, una de las cosas que he hecho por los demás y de cómo puedes cambiarlos simplemente siendo tú. O sea, simplemente existiendo. Sí. A veces uno se olvida que sí tiene influencia, o sea, porque cuando empezamos este podcast, una de las discusiones que teníamos con quien estuvo primero, Suni y yo, era que yo decía, que nos valga madre lo que la gente piense. Era lo que yo decía así, malamente decía, que nos valga madre. Y Suni decía, no, es que puede afectar lo que nosotros digamos en cámara. Pero yo no me sentía capaz de influir en nadie. En ese momento yo no me sentía capaz. Yo decía, estamos empezando. Yo no tengo experiencia en absolutamente nada más que en mi propia vida. Igual tú. ¿Sí me explico? Es lo que yo decía. Pero después, poquito a poquito, nos empezaron a llegar comentarios de los poquitos o muchas personas que nos miren de que no, por este episodio yo cambié esto. Por este comprenden episodio, cosas. ajá, por este episodio. A mí me impactó mucho una vez que a Eva la pararon en la clínica, que toda trabaja Eva ahí, una señora diciéndole, ¿usted es la del podcast? Le dije, sí. Pues fíjese que gracias al episodio que hicieron del chavo que es gay, yo me volví a reconciliar con mi hermano que es gay porque yo no le hablaba. Y entonces Eva venía bien emocionada y para mí fue como que, no mames, o sea, sí influimos, ¿sí me explico? Para mí ahí fue cuando hizo un clic de que, ok, poquito o mucho, pero sí pudimos influir. Y fue como que, a lo mejor sin querer o sí queriendo, fuimos cambiando un poquito nuestro contenido a que, ok, si echamos desmadres y cotorreamos, pero hay que prepararnos para lo que vamos a decir. Y si no sabemos, de a tiro sí traer a un profesional. Porque si no, después sí podemos, a quien sea, ahorita ya, pues ya crecimos un poquito más, que no es mucho para los números acostumbrados de otras personas, pero si a 2 o 3 personas le podemos hacer un cambio, pues qué chingón. Entonces sí es cierto, o sea, inclusive en tu misma familia, a lo mejor pueden decir, Omar me gusta lo que hace. Entonces sí influimos. Sí, o sea, tiene un efecto en alguien. O sea, independientemente que muevas algo o no, o sea, 70% de lo que comunicamos es simbólicamente. O sea, si vengo y vamos a decir, estoy sentada así. Entonces, estoy mandando un mensaje, ¿verdad? Que, por ejemplo, a lo mejor las personas que están oyendo el podcast no les llega, pero los que lo ven, o sea, ya están pensando, ¿por qué Suni no está se quedó callada? Sí. O sea, o en tono de voz también. Tu tono, todo eso, o sea, todo en realidad está comunicando algo y entonces, sí, como sea tu imagen, como sea tus palabras, pero sí es como algo mucho más como rico, en mi opinión, si es coherente, o sea, está en todos los aspectos, en cómo te ves, en lo que estás diciendo, en que estés, o sea, presente mientras que estás teniendo la conversación para que salga, o sea, en realidad lo que tiene que salir o lo que ese momento tiene para dar, que usualmente no es algo que puedas planear, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo que uno planea, voy a decir esto, o sea, yo, por ejemplo, desde donde yo lo hago es, traigo mi información que a mí me gustaría compartir, lo que se me hace importante del tema y simplemente espero que si alguien no ha conectado su información de esa forma, que eso les ayude, ¿verdad? Y ya te digo, gracias. Y ya eso a mí, te digo, me lo fue enseñando pues todas las clases y las diferentes cosas que he tomado, o sea, el permitirme ser auténtica, porque es así como verdaderamente puedes conectar con las personas. O sea, si está uno muy filtrada, o sea, poniéndote muchos filtros o pretendiendo que soy de una forma cuando en realidad no soy así, entonces baja la calidad de la conexión que puedes llegar a tener con las personas. Entonces, pues gracias por cómo nos han dejado o sea, afectarlos en ese modo, ¿verdad? En esa forma. Así es. ¿Qué más ibas a decir, Anaya? No, es que me llegó lo de Sun. Sí. No, pero fíjate que sí. ¿Hizo algo por ti hoy? Sí. Sus palabras me han afectado y me llegaron. No, pero fíjate que sí es verdad, o sea, eso que mencionas de la comunicación no verbal, también yo quería mencionarlo, de que hay algo que simplemente todos podemos hacer y que todos hacemos y a veces se nos olvida hacer, que es tan fácil como sonreírle a alguien. O el darle buenos días. Entonces, algo que me llama la atención de eso de la sonrisa es que tiene muchos beneficios a la salud. O sea, literal, aunque no te sientas bien, si tú sonríes, creas químicos y cosas dentro de tu cerebro que comienzan a afectar tu cuerpo, que comienzan a relajarte, y ya te sientes un poco mejor, se reduce creo que el riesgo de infartos, cosas por el estilo. Pero la cuestión es que si tú estás con alguien y le sonríes a una persona, aún cuando la persona no te quiere sonreír, Falsa. resulta que hay algo involuntario.
es como cuando ves a alguien sonreír, automáticamente, aunque no quieras, por ejemplo, la gente que está ahí, pongan otra vez a Suni, vamos Suni, 1, 2, 3. Automáticamente las personas que están en casa y nosotros mismos, sin querer, puede que estés serio, pero ya, Sí. poquito tus mejillas ya se hicieron para arriba. Ya de alguna forma, si estabas frunciendo el ceño, ya no puedes, porque pasa automáticamente. Literal, ahorita te pasa A mí automáticamente. sí porque soy una persona normal, pero ellos no. No, pero ahí te va el detalle. Si tú solo le sonríes a alguien y esa persona no sonríe, te vio y no sonríe, es porque está realmente esforzándose en no sonreír. O sea, no es como No que... natural, no. Ajá, no es natural el no sonreír cuando alguien te sonríe. Entonces, ahí puedes también cachar cómo están las personas. O sea, de que si le sonríes, si la persona te sonríe, dices, tal vez estamos en pleno normal, ¿no? Pero si ya de ti no te está sonriendo, ya puedes estar pensando, ok, espérame. O algo le está pasando, por algo no quiere sonreír. O lo intimidé, no sé. Entonces, eso yo siento que es algo que podemos hacer por las personas para mejorarles el día. Literal, decirles un buen día, buenas tardes. Hay una, ¿cómo se llama? YouTuber, TikToker, no sé qué sean hoy en día. Chingo Amiga. Ella, a lo mejor si la han visto, es coreana que vive en México. Y ella menciona algo bien impresionante del cambio de cultura. Por ejemplo, allá no es común que te digan buenos días, buenas tardes, salud, nada por el estilo. Y lo aprendí a la mala forma. Pero sí es como que muy cortante. Su forma de ser y todo eso es como que te sientes como que aisladito. Pero en cambio ya dice, como aquí en México ni lo conoces y ya te está diciendo buenos días, buenas tardes. Y de alguna forma te hace sentirte que existes, te hace sentirte válido. Y yo creo que esa es una de las influencias que yo trato de recordarme que tengo que hacerlo porque a mí se me va mucho, que es el saludar a las personas. Que para mí es más como un trabajo saludarlos porque no me nace, la verdad no. Y eso que mi papá, mi mamá, mi abuelo, yo recuerdo en el rancho, bueno, allá donde es mi abuelo, de los típicos, ¿no? Del sombrero. Y yo con cara de, ay, mi abuelo conoce a todo el mundo. Y nada, que no. O sea, realmente nada más, pues, costumbres de rancho. ¿Sabes Porque cómo? el saludo es de Dios. No sabía. Pero... Ese es un dicho. O sea, dicen, el saludo es de Dios. Pues... En fin, te digo, pero sí es algo que realmente te mejora mucho y te hace sentirte validado. Y por eso es que yo trato de esforzarme en hacerlo, porque nuevamente... por ejemplo, trabajando en Telemundo y así es lo que siempre me decían, que la típica dormimos juntos Y tú quisieras. no, y siempre sigo con cara de no, ¿por qué? O la típica de que ya nos habíamos visto, no sé, siempre me decían cosas que así. dormimos juntos cuando nos saludas. Sí. Dicen que sí dormimos juntos. Pero siempre me decían cosas así por lo mismo, porque yo pues no estaba acostumbrada. Hasta que llegó Eva y... Buenos días, choriqueso, buenos días, y comadre. Y yo, ay, chihuahua. Entonces ya empecé a saludar. ¿Por qué te decía choriqueso? No, choriqueso es a todos los hombres. Órale. A todos los hombres les dice choriqueso, a las mujeres comadre. Entonces, te digo, era así de que con todos saludando. Entonces, eso es algo que yo empecé a notar. Eso está teniendo una buena influencia en mí. Quiero empezar a tener esa influencia en otras personas. Y ya cuando voy a otros lados, que estoy en la tienda o así, procuro recordarme a mí misma, sonríe. Procuro ya, y sobre todo cuando ahora que ya nos pudimos quitar el cubrebocas y todo eso, eso es una de las cosas que yo digo, puedo influir en los demás en su día. Si han estado teniendo un mal día y yo les sonreí, a lo mejor ya dijeron, pues hoy estuvo gacho mi día, pero ya al menos alguien me notó. Sí. Yo divido por ejemplo, lo que hago por mí misma, lo que hago por mi familia inmediata. Alguna vez les mencioné que relaciones de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Y, por ejemplo, en respecto a las personas externas, ¿verdad? Si hay cosas que yo, por ejemplo, hago que las demás personas probablemente no tengan idea, pero por ejemplo algo que yo trato de hacer por los demás es no verme ni más que ellos ni menos que ellos, ¿sí me entiendes? O sea, cuando salgo de mi casa siempre tengo como ese pensamiento porque es ese efecto, o sea, que en realidad no lo puedes tocar, no te van a ir a decir, el que tú hayas decidido no verte por encima de mí me afectó así, o sea, eso lo haces y no espero ningún tipo de, ¿sí me entiendes?, de consecuencia de nada de eso. Y eso, o sea, que siempre tener como una actitud, o sea,
más como de resolución sobre la vida, o sea, no quedarme estancada de que, salí, ya iba de malas y dejar que eso se desparrame todavía más. Pero también ahora, por ejemplo, hay de las cosas que hago por mí es que si verdaderamente no estoy teniendo un día como para actuar de esa forma, no me obligo a hacerlo, ¿sí me entiendes? Tampoco se trata de, o sea, de hacer nada más por hacer, o sea, las cosas tienen como su, ¿cuál es la palabra? Como la intención que le pones a las cosas, o sea, tiene un efecto, ¿verdad? Entonces es como que tú la vas dirigiendo. Y en cuestión de tu familia, pues ahí yo pienso que eso es lo que, como el currículum que le ayuda a uno a definir cuál es la medida de lo que se debe dar y cuánto debes, por ejemplo, como poner límites, ¿verdad? Porque literalmente lo platicó Jazmín en una ocasión de eso de que si a veces no tienes límites en la familia, entonces es muy fácil que esos mismos límites se sobrepasen en otra área de tu vida, como pueden ser tus amistades o tu trabajo, que el trabajo es muy representativo de las dinámicas en casa. Entonces, si en tu casa no puedes ponerle un límite, vamos a decir, a tus papás, qué tanta influencia tienen en ti, entonces en tu trabajo, igualmente tu jefe probablemente esté como aprovechándose o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en cuestión... Nunca lo he visto así. Sí, entonces en cuestión de lo que hago por los demás, o sea, básicamente trato de hacer por otros lo que yo quiero que hagan conmigo, ¿verdad? O sea, quiero respeto, entonces yo respeto. Quiero que me traten bien, O sea, trato bien. la próxima que veo un muchachón bien guapo, ¿de qué drama voy a llegar? Venga, chimpijito. Voy a hacer contigo lo que quiero que hagas conmigo. ¿Que no tienes un...? Ay, por eso digo que él es mi muchacho, ¿de qué drama? Sí. Pero sí, yo, o sea, básicamente para... como no sé si eso ayude a alguien o si le dé como otra perspectiva, pero o sea, de tener las diferentes como categorías o diferentes niveles. No es una más importante que la otra, pero unas, por ejemplo, uno está más comprometida con ese nivel porque, por ejemplo, mi hija, ¿verdad? Pues es tu hija, o sea, literalmente no se la puedo ir a echar a fulanita o a sutanita. Entonces, ahí es donde le va uno marcando, o sea, qué tanto debes de dar y con qué nivel de prioridad, o sea, puedes darle. Y yo pienso que cuando lo haces saludable en los niveles, en el tercer nivel, que es el nivel más cercano, entonces los otros niveles por consecuencia, haz de cuenta como que se ajustan a eso y estás como fluyendo con la vida en vez de sentirte que, ya di mucho aquí y acá no siento que me estén dando y todo ese tipo. Entonces es, no sé, ¿cómo la ves tú, Omar? No, yo ya voy a pasar al segundo plan. Sí, okay. Yo creí que ese era el segundo black. No, entonces, pero antes de pasar al segundo black, yo traigo una pregunta para ustedes. Eso que dices que lo que hace la gente con una simple sonrisa te cambia el día, sí es cierto, porque yo en la empresa donde trabajaba antes, pues yo entraba a las 8 de la mañana y literal desde esa hora ya había estrés porque había cosas que entregar y cuando uno es creativo, pues a veces se te resulta imposible terminar un trabajo si tú no estás, si tu mente no está trabajando, si no estás teniendo un buen día y lo que sea. Entonces, cuando yo me sentía así muy frustrado, lo que hacía es que me salía a un club que estaba a la vuelta de ahí de ahí del trabajo. No, era un club de señoras así como de 45 y 50 para arriba. Siempre. Entonces yo iba a un club de Herbalife. Iba ahí y ahí todas me chuleaban. Yo desde que entraba me chuleaban, te lo juro. Y yo sabía que era garantía de que yo iba a ir ahí y me iban a chulear. Yo le he platicado varias veces. Entonces yo salía de ahí bien recargado, así como que, me la pasé con madre los 20, 30 minutos que vine. Y regresaba y yo volví a ver, yo soy más diseñador que videógrafo, volví a ver mi diseño que yo miraba feo cuando me fui. Cuando regresaba, sí está quedando chingón. Sí. Y ya se me abría más la mente y le seguía. Sí. Pum, terminaba el diseño como si nada. Pero era para mí un escape y esas señoras tal vez no lo sabían, pero con lo que ellos hacían, los piropos que me echaban, las bromas que yo también les regresaba y todo, me recargaban de energía y todo, y ya regresaba yo bien a toda madre del trabajo. Es que son esas pequeñas cositas que realmente tienen una gran influencia, porque son influencias que te duran toda la vida, porque ya cuánto tiene y todavía te acuerdas, y luego te acuerdas y sigues sonriendo. Sí, ¿Qué significa? Que sigues sintiendo esa felicidad, esas endorfinas se siguen liberando y te sigues sintiendo bien. Un saludo para esa señora que yo sé que nunca me va a ver, pero ¿quién sabe? A lo mejor ahí te stalkean y dicen... Yo me tomé muchas shakes
A su salud. A su salud, porque Sí. ella me las pichaba. Sí. Lo Pero que pide este muchacho, yo me encargo de ella. eso, Y yo, de ella, Oh. O sea, de lo que yo Sí, pidiera, lo que yo sí. pidiera. Bueno, ahí mira, me permito recordarles aquella vez de eso, que cuando estás enfocado en lo que no está saliendo bien, entonces es como te bloqueas, pero cuando cambias tu enfoque a, voy a hacer algo que me gusta o que me siento bien haciendo eso, literalmente, o sea, te regresa el flujo de inspiración porque no estás enfocado en lo negativo. Ujú. Entonces, Bueno, con mi segundo blog, después de haberles dado este pequeño entremés, ujú. mi pregunta es muy sencilla. A ver con qué me sale Suni. Porque mis preguntas siempre son bien sencillas y Suni siempre me las manda a la chingada. Pero son dos. Una, que me digan algo que recuerden que ustedes sepan que hayan hecho por alguien y haya sido muy significativo, tanto para ti como para esa persona. Y la otra es algo que ustedes, como por esencia, nosotros venimos a este mundo queriendo hacer algo por los demás. ¿Me explico? A veces no se logra, a veces no hemos llegado a ese nivel, pero ¿qué les gustaría hacer ustedes por los demás? No me digan específicamente una persona, no, a mí me gustaría hacer esto por mi primo o algo. Si lo quieren especificar, perfecto. Pero ¿qué ustedes dijeran? Yo, el día que me muera, si yo ya hice esto por alguien, yo voy a morir feliz. Bueno, a mí se me vino algo que, o sea, para mí fue un privilegio estar ahí. No siento que lo hice por ella, sino que, o sea, sí, pero no sé cómo explicarlo, pero yo tengo una prima que tuvo una bebé que falleció a los 8 meses, entonces mucho de ese tiempo que estuvo en el hospital, yo estuve muy presente, entonces fue como una etapa difícil para ella, pero yo siento que el que ella haya sentido, o sea, mi presencia y pues mi encouragement, ¿cómo es encouragement? Y tu preocupación. Sí, tu y apoyo. Mi apoyo. Yo pienso que pues seguramente tuvo un efecto, ¿verdad? Ojalá que bueno, no sé. Nuestra relación cambió mucho a partir de ahí, entonces eso sí fue algo que siento que, porque era, o sea, hasta cierta forma como algo extra que tenía que hacer, ¿sí me entiendes? O sea, llegaba antes de irme al trabajo. Un poquito de sacrificio. Ajá, y luego después de salir del trabajo llegaba y trataba de voluntariar los fines de semana, o sea, porque ella tiene otro hijo, entonces que pudiera hacer cosas con él y yo pienso que eso a lo mejor sí, ¿verdad? Se podría ver como sacrificio, pero únicamente porque es muy duro estar viendo a una bebé de 8 meses conectada a cuánta máquina te puedas imaginar. Entonces, emocionalmente eso es pesado, Desgastante. ¿sí me entiendes? Entonces, esa es la parte que, o sea, que de alguna forma resentí o lo que me afectó, ¿verdad? Pero en cuestión de trabajo y todo eso, no, o sea, era como, para mí era como, sentía que no estaba haciendo lo suficiente, como que debería de haber estado haciendo más, pero pues estoy feliz también porque sé que era lo más que podía dar en ese momento, entonces me lo permití y te digo, creció mucho nuestra relación y ahorita pues es una de las personas que forman parte como de mi círculo y de mi support system. Y en cuestión de lo que me gustaría hacer por el mundo o hacer por los demás, yo pienso que me gustaría mucho y lo estoy haciendo ahorita. El podcast es parte de eso, aunque sé que está evolucionando en otras ámbitos, en otras áreas, en otros aspectos de mi vida también, pero el que se hable con claridad sobre las dinámicas que pasan entre los familiares sobre relaciones sexuales, sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que o sea, que básicamente se destape todo eso, ¿verdad? Ser como Liberación. sí, una facilitadora en que ese tipo de cosas se den, porque a partir de lo que he aprendido en la biodescodificación biológica, o sea, cualquier secreto, no importa la índole. Considero el aspecto sexual como el más importante porque todo el día estamos copulando con otras cosas, ¿sí me entiendes? Siempre estamos como teniendo relaciones con algo fuera de nosotros. Entonces, el cómo se siente uno respecto a eso tiene todo que ver con qué tipo de vida vas a tener. Entonces, si uno tiene traumas o tienes culpas o tienes cosas que te hacen sentir que no vales porque te pasó esto o porque hiciste aquello, todo eso no liberado, entonces hace que
que se quede la situación como estancada, ¿verdad? Y te digo, o sea, vidas completas que a veces no se realizan tan solo porque no se han permitido, o sea, sanar ese tipo de cosas. Y mi testimonio y mi vida, o sea, lo que a mí me ha tocado vivir está muy ligado a todo eso. O no quiero decir ligado porque de hecho estoy tratando de, o sea, de que eso sea solamente como Una algo, página del sí, libro. algo que pasó, pero te digo, o sea, yo tengo que, o sea, aprender a ver eso en mí para yo poder facilitar eso en otras personas. Entonces, para mí es un privilegio si yo verdaderamente logro como tener un impacto en ese aspecto de las personas. Y te digo que sé, porque conozco la trascendencia de lo físico a lo metafísico, sé que es algo que aunque no lleguen y me dije, mira, todas estas personas, gracias a ti pudieron, o sea, no, eso no me importa, sino que sientan, que puedan tener el gozo que yo he sentido en mí al haber sanado esas partes de mí. Eso me gustaría mucho. Anaya. No, pero está bien, entiendo lo de tu punto. Y fíjate que yo traigo algo no similar, pero No por me ahí. compares. No, pues no, ¿verdad? ¿Cuál era la primera pregunta? Algo que hayas Algo hecho que por haya los hecho. demás que sentiste que era significativo. Yo creo que algo de lo más significativo que he hecho sin querer. O sea, porque a veces uno dice, voy a hacer esto y va a ser la cosa más grande, voy a planearle la vida a alguien y la va a ayudar. No resulta. Y no, o pues a lo mejor y sí, pero ¿qué más da, no? Precisamente ahora que fui a México me acordé con mi papá, perdón. Y yo creo que algo muy significativo que hice fue cuando yo era como adolescente. Tenía yo creo que unos 12, 13 años o menos. Yo me quise meter a la iglesia. Bueno, ya asistí a la iglesia, pero yo quería ser parte de los que ayudaban y hacer cosas. Voluntaria. Ajá. Entonces me tocó en un grupo de escuela dominical. Bueno, no era escuela dominical, era aparte para los niños. O sea, era un sábado, creo que cada sábado o algo así era. Pero los sábados hacíamos un evento para los niños que era darles la predicación, pero divertida, con show, juegos, cosas por el estilo, ¿no? Y era algo que me llamaba mucho la atención porque siempre, bueno, en mi familia, lo que son mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, tendemos a ser muy ligados a los niños. Hay algo en nosotros que naturalmente como que nos jala mucho de los niños y a los niños los jala a nosotros. O sea, literal, mi papá puede estar parado ahí en una esquina y cuando menos te des cuenta va a tener 3 chiquillos alrededor y mi papá así con cara de, no los conozco. Pero así llegan, o sea. Sí, mi papá así de que, de hecho mi papá es uno de sus miedos de que dice, ¿por qué los niños se me acercan tanto? Pero es que como que transpira esa paternidad que los niños se sienten seguros. Entonces es algo que nos pasó a nosotros. Y me gustaba mucho a mí apoyar, pero yo lo hacía más que nada porque quería, número 1, quería participar, sentirme partícipe en la iglesia. Y 2, me empecé a notar que me gustaba lo que hacía. Entonces realmente no lo hacía tanto, por así decir, altruista, ¿verdad? Sí lo hacía porque yo tenía mi propio beneficio. Pero larga historia, ¿no? Un día, durante una de las dinámicas, yo recuerdo que recogíamos niños que también eran parte de un orfanato. Y eran niños también de bajos recursos, que íbamos por ellos. Y durante una de las dinámicas, yo recuerdo que nos pusieron a todos, y fue una dinámica que yo hice cuando yo era niña. Cuando era niña, iba a la iglesia, a servicio dominical, y recuerdo que les pidieron a los maestros que se pararan enfrente, y dijeron, todos los niños que sientan que les hace falta el abrazo de mamá, el abrazo de papá, acérquense a uno de sus maestros, los van a abrazar. Y yo me acuerdo que en su momento, yo siendo niña, yo dije, ay no, qué asco. A mí desde niña no me gustaba. Sí, o sea, yo así de que no. O sea, y aparte, ya de grande, pues ya fue que me di cuenta que es porque pues a mí no me faltaba ni papá ni mamá. Entonces, pues yo no tenía esa necesidad de un abrazo. Entonces yo no comprendía mucho el por qué hacer eso, esa dinámica. Cuando ya me tocó ser, que todavía básicamente seguía siendo niña, porque te hablo de que yo creo que fue una diferencia de 5 o 4 años, de que yo era la niña y yo ser la maestra, recuerdo que nos pararon y yo no estaba preparada para esa dinámica, yo no sabía. Y dijeron, aquí están sus maestros, si quieren, si les hace falta el abrazo de papá o de mamá, acérquense y ellos los van a recibir.
Y yo me acuerdo que yo me quedé por un instante. Para empezar, yo era de las maestras más nuevas. Y para seguirle, yo veía que todos los maestros eran como que los cool, los chidas, los que así como que hasta se vestían mejor que yo y todo. Y yo siempre fui como, pues como soy ahorita, ¿no? Así como más, me tiraba al piso y jugar con niños y todo. Y recuerdo que yo nada más en ese momento dije, pues qué niño se me va a querer acercar, porque yo traía esa misma mentalidad de, ¿para qué? Y me acuerdo que lo único que hice fue extender los brazos. En ese momento nada más dije, pues si viene un niño, pues viene un niño, ¿no? Y me acuerdo que fue yo creo la primera vez que quise llorar, así porque me hicieron falta brazos. Sí. Me hicieron falta brazos y a partir de ahí fue la primera vez que yo vi una necesidad enorme en los niños. Porque a pesar de que yo te digo, yo tenía como unos 11 o 13 años, más de 13 estoy segura que no tenía. Todavía ni siquiera entraba bien a la adolescencia. Y a pesar de que yo era una niña, en mi mente yo entendía que había niños que necesitaban tanto amor que veían a una niña un poquito más grande que ellos y corrían a los brazos de esa niña para buscar amor. Entonces, a partir de ahí es que te respondo la segunda pregunta. Nace en mí, no sé si algún día me logre hacerlo, porque pues obviamente la vida me lleva a otros lados y pues tengo mi carrera y todo. Pero si yo puedo en algún momento de mi vida hacer la diferencia en algún niño, quien sea, cualquiera, con que sea un solo niño, que yo te pueda decir, si yo logré hacer que ese niño se sintiera amado, si yo logré hacer que ese niño se sintiera valorado, lo que sea, para mí va a valer la pena todo lo que pase y todo lo que yo tenga que vivir en esta vida si puedo impactar a un solo niño y mejorarle la vida. Porque te digo, porque a partir de ese día es la única cosa que yo me he dado cuenta. No hice nada, no hice absolutamente nada. Solamente extendí los brazos. Fue lo único que hice. Y me di cuenta que hay niños que para que eso vale todo. Una muestra de amor. Sí, un aplauso. Y seguro que ya lo estás haciendo porque te digo, o sea, cuando la intención está ahí, o sea, muy indirectamente. No, pero muy o sea, literal, Jazmín, es que uno a veces quiere ver que, 1 más 1 iguals 2, ¿verdad? Pero no, o sea, a veces el que tú le hayas sonreído a una mujer que iba camino a casa a cuidar a sus hijos, o sea, ese es el tipo de, como de trascendencia que tienen las cosas metafísicas, de las cuales yo siento que estoy como muy al tanto, ¿sí me entiendes? Sí. Pero es eso, es siempre como una cadenita, o sea, ahorita lo haces porque esa es como la intención de tu corazón, ¿sí me entiendes? Entonces, al uno hacerlo en algún aspecto, o sea, o que ya te muevas en el mundo pensando eso, es como que se va dando. Igual a mí, por ejemplo, por alguna razón, o sea, y yo pienso que es por eso, porque es como la intención en mi corazón. Tengo muchas conversaciones con clientas donde literal, o sea, a veces me toca compartir de mi testimonio, a veces me toca hacerles ver como las cosas desde otro punto de vista, pero todo así de tipo de connotación sexual, dinámicas que tienen también en su familia y por medio de eso me he dado cuenta que son cosas tan comunes, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿tienes un efecto o indudablemente sí es como el llamado de tu corazón? ¿Tú, Omar? Sí. Nomás le quería decir a Jazmín, entonces no le niegues abrazos a nadie, Jazmín, porque tú nunca sabes si esa persona necesita ese abrazo. Sí, palabras sabias. Porque todos tenemos un niño interior también. Nunca lo había pensado así. Bueno, mira, lo mío, y fíjate, yo como que esa cosa se me había borrado de la mente, pero ahora que me puse a ver, no quise bajar estadísticas ni nada de eso, porque creo que no se prestaba al ese. Me puse a pensar, y cuando yo llegué aquí a los 13 años a Oklahoma, yo en México nunca fui a un restaurante más que creo que 2 veces, porque pues no había con qué y nunca era como que vamos a un restaurante. A nosotros era comprar taquitos en la esquina, una hamburguesa, ¿no? Entonces cuando yo llegué aquí, entro a una iglesia cristiana y en esa iglesia cristiana todos los domingos terminando el servicio, todos los jóvenes íbamos a un lugar a comer. Y por varios meses yo no iba porque no había dinero en mi casa, nosotros acabamos de llegar y todo eso. Entonces, cuando por fin mi mamá me dice, ok, aquí te da dinero para que te vas a comer con los jóvenes este domingo, me acuerdo que el primer restaurante que fui fue a Chelinos, al del Bricktown. Y para mí, yo no estaba acostumbrado a que te servían una coca y que la podías llenar otra vez. Para mí eso era algo como que, no mames, o sea, me la puedo acabar ahorita y que me sirvan otra vez. Y tampoco estaba acostumbrado a las porciones de comidas que sirven aquí. Pedías enchilada dinner y era
frijoles, arroz y chingo de enchiladas. Entonces me acuerdo que esa vez que fui, estaba un señor afuera hispano y el mismo discurso de toda la vida, ¿no? Acabo de llegar de México, me fue muy mal, no tengo dinero y pidiendo dinero afuera del Chelín de Bricktown, que ya no existe ese. Entonces yo me acuerdo que sí pasó, pero yo en ese entonces pues no tenía ni dinero ni nada, un chico de 13 años. Era muy recurrente que fuéramos ahí. A la segunda vez fuimos y dije, bueno, pues esto es demasiado para mí. ¿En qué le puedo ayudar? Pues desde que me sirvan, yo voy a apartar la mitad y que me traigan una caja y un vaso de coca y cuando salgamos se lo doy a él. Entonces me acuerdo que lo hice, me sirvieron mi comida y todo y desde ahí empecé a apartar. Ya tenía mi plato para llevar y cuando salimos le doy su coca y él me dice, muchas gracias. Y fue todo lo que me dijo, no pasó nada. Pasó como, no sé, te podría decir como 4 o 3 años, no sé, ya varios años. Regreso a este Bricktown y a él resulta que por estar todos los días ahí le dieron trabajo de mesero. O sea, primero lavando platos y después pasó a mesero. Y después él se acuerda de mí. Cuando alguien más me estaba sirviendo y va hasta mi mesa y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, pues, ¿quién es este güey? ¿No? Bien. Y él me dijo, hey, ya me dieron trabajo aquí. Yo soy el chavo hace mucho. Tú me diste comida aquí. Dice, y ahora trabajo aquí. Y me dijo, lo que comas tú hoy no lo vas a pagar, te lo voy a pagar yo. Entonces sí le ayudó. Y entonces yo tenía como 17, 18 años en ese entonces y ya entendía yo o sea, en ese momento nomás fue, ¿qué le puedo ayudar? No tengo dinero y le di ese plato y ya después sí como que miré lo profundo que fue un simple plato y comida porque se acordó de mí. ¿Me explico? Se acordó de mí y ahora se me vino a la mente porque yo estaba buscando qué he hecho y he hecho chingo de cosas por gente. No había que escoger. Madre Teresa. De todo tú. No, en serio, no había que escoger porque las otras son muy vanas, ¿no? Son como que, pues a lo mejor le presté dinero a alguien en el momento que lo necesitaba. O ¿sí me explico? Ándale, cosas que también todo el mundo hace por uno. Sí. Entonces traté de buscar algo muy profundo y me acordé de 2, 3 cosas, pero esa fue la que más me dio gusto recordar ese día. Como que dije, oh, sí, cierto, me acuerdo que esto pasó. No, hasta me tocaste las fibras, Sí. o sea, y yo pienso que es eso, el hecho de que lo diste desde la igualdad, si me entiendes, que no te sentías superior a él, ni menos. Era ¿Cómo? Porque, pues, te digo, básicamente tardé como 2, 3 meses para yo poder salir con el grupo de jóvenes. Ajá, pero eso es a lo que voy, o sea, que desde donde hace uno las cosas tiene todo el impacto. Eso es muy significativo. Bueno, tal que me dio mucho gusto haberme acordado gracias al tema, estar viendo qué puedo hacer. Puedo hacer estas preguntas, pero qué es lo mío, y me acordé de eso. Lo otro fue que yo siempre he dicho, a mí nunca se me ha hecho justo que una persona muy viejita trabaje. Nunca. A mí se me hace como que lastimosamente a veces hasta mi mamá lo tiene que hacer porque uno no tiene los recursos como para decir no. ¿Sí me explico? Pero sí me gustaría que si un día yo tuviera tener recursos en la agencia latina de aquí de Oklahoma, existe un programa que se llama La Puerta de Oro. Ajá, de ahí son muchas viejitas y viejitos que se reúnen. No me acuerdo qué día. A mí me tocó muchas veces con la compañía que trabajaba antes. Una vez al año íbamos, les poníamos música, los dejábamos cantar karaoke, nosotros llevábamos las bocinas, le llevábamos comida de diferentes patrocinadores y se la pasan con madre. Juegan dominó, se conocen y todo. Van viendo también cómo se van muriendo sus amigos porque pues ya están grandes. Entonces a mí me gustaría hacer algo como eso, pero más grande. Porque ahí no tienen o no quieren o no sé, los recursos para algo más grande. Son un grupo, yo podría decir, de 15 personas, de 15 viejitos, entre viejitos y viejitas. Entonces a mí me gustaría tener como que ese lugar no sería como asilo, sino un lugar donde puedes ir a bailar, convivir con tus propios amigos y que ahí se reúnan. Y una zona recreativa, pero para el adulto mayor. Ajá, y que pues tal vez me gustaría tener un chingo de dinero como para decir que ningún viejito trabajara, pero yo sé que es imposible eso. Pero sí que por lo menos sus últimos días los vivieran padre. Sí, disfrutando. Conviviendo con lo demás, con comida, música, si pudiera llevar yo grupos, mariachis, tríos o lo que fuera, que de esa manera pudieran convivir. Su onda, la onda que les gusta a ellos. Sí, pues sí, un rock and roll o lo que fuera. ¿No? Sí. Tal vez a mí me toca ya en nuestro tiempo y llevamos allá a Benito, a Bad Bunny ya todo viejito. A que nos toque unas canciones. Mi cadera! Pero no, sí, está muy padre. Y pues ahí es donde yo pienso que cada uno, ¿verdad?, toca como el punto que, no sé, que le llena el corazón o que es como lo más cercano a las emociones. Y pues
Es muy noble de tu parte, Omar. Todas mis pues sí, ¿verdad? Bueno, No, vamos a pero sí, pasar. porque la verdad no todo el mundo así como que acoge al adulto mayor. Sí, pues eso, bueno, lo que comentó Omar me lleva a mi próximo punto, que es el tercer bla, es doy al otro lo que necesita y lo doy desde mi dignidad. Y qué límites me pongo a mí mismo y a otros para poder dar lo que quiero dar. ¿Cómo me contestarían esas preguntas? Creo que a veces no damos lo que tendríamos que dar a quienes necesitaríamos dárselo y a veces damos de más a quienes no necesitaríamos dárselo. O sea, no tenemos límites. Hay veces, hay personas que no se merecen todo lo que les damos, todas nuestras energías, nuestra insistencia de que como que los quieres retener a tu lado cuando no se merecen eso, y hay gente que sí se merece estar a tu lado y no le das lo que necesita. O también por esa tontería que tiene el ser humano de que cuando sientes seguro algo, No lo menos valoro. te importa. ¿Sí me explico? Entonces hay esas personas que te quieren tanto y te dan tanto que tú los tienes ahí como que, esta es mi área segura, no tengo que darles tanto. Y hay otras personas que son un poquito más déspotas contigo y todo, y te esfuerzas demasiado para retenerlos a tu lado. Sí, era lo que te iba a preguntar, que en qué crees que consista eso. Y yo lo viví en mi experiencia como estilista, porque sí, pero usualmente tenía que ver con la autoridad. O sea, personas que eran como muy autoritarias, yo me sentía como, no sé, como si vulnerable, o tendía más a querer complacerlas que esas que tú dices que son como más llevaderas y a la vez nicer, o sea, te tratan mejor, te valoran tu tiempo, tu trabajo, pero me noté haciendo eso, o sea, tratando de hacer espacio y, como se dice, going out of my way por personas que eran como muy así, y las que Muy se portaban demandantes. muy demandantes, y las que se portaban así súper buena onda, era como, pues no puedo. Y como yo sabía que me entendían, ¿verdad? Entonces, pero cambié eso y mi vida cambió a partir de eso, porque entonces te digo que sí empecé a valorar mucho las personas que sentían eso hacia mí. Entonces, también me ayudó que como ya estaba llena, podía querer a esas otras personas que eran más demandantes, pero como enseñándoles límites, ¿sí me entiendes? O sea, no como quererme, te voy a enseñar eso, sino más como, pues, o sea, estoy honrando mi interés. Sí, mi integridad, sí. Tú, Jazmín, que das al otro lo que necesita y lo das desde tu dignidad. Yo me indigno, no es cierto. Fíjate que eso es algo en lo que últimamente he estado pensando mucho y he tenido un conflicto interno, porque vengo a partir de la idea del concepto cristiano de ama a tu prójimo y ama como Dios te amara, ¿no? Entonces a veces yo me he quedado pensando y eso procuro mucho pensarlo. Bueno, me acabas de hacer enojar. ¿Cómo reaccionaría Dios, no? Porque la típica que what will Jesus do, ¿no? Ajá. ¿Qué haría Jesús en tu caso? Sí. Y yo, bueno, pues ¿qué haría Jesús? Y a veces sí, la verdad es que me quedo pensando, bueno, pero yo no soy Jesús, entonces no. Pero a veces ahí yo sí es donde tengo conflictos a veces, porque como que siento que nos han pintado tanto la imagen de mártir, que se nos olvida el Jesús que también aventó todo y sacó todo de la iglesia cuando los vendedores estaban ahí profanando el templo. También él se enojó y los sacó a todos y no los insultó, pero pues sí les dijo sus cosas, ¿no? Entonces, el mismo que les decía Juan el Bautista, que no les decía generación de víboras y cosas así. O sea, entonces a veces yo digo, como que se nos olvida la parte firme. Sí. Y eso es en lo que yo batallo un poco, porque por lo mismo que anteriormente yo les había comentado de que mucha gente no entiende mi forma de querer, porque no soy tal vez tan afectuosa o tal vez un poco menos, no sé, efusiva, como si quieran decirlo. Entonces, a partir de ahí es que a veces siento que doy más de lo que a veces recibo y más de lo que me desgasto, por así decir. Sí. Porque como no es algo que me nace naturalmente, yo te quiero y, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que te soy leal hasta la muerte. Entonces, yo ahí voy a estar por ti y si hay que enterrar un cadáver, vámonos. Tú me llamas a mí. O sea, yo voy a estar ahí y voy a cuidar tu espalda. ¿Sabes cómo? Es porque así soy yo. ¿Para qué quieres amigos que no van a estar ahí contigo cuando tomas malas decisiones? O sea, yo estoy ahí en todo momento. Pero al mismo tiempo no voy a ser la que esté, no sé, tú estás llorando y yo así como que... todo bien, con el palito, ¿no? Desde lejos. Entonces, eso siento que a veces se batalla mucho con las personas y por eso siento que a veces doy un poco más de lo que me gustaría o de lo que me siento cómoda
Y al hacer eso, como que me resultan mal las cosas porque ya la gente no lo entendió o la gente espera mucho de mí o empieza a creer que así soy y yo con cara de no, es que no te estás dando cuenta que me estoy desgastando por ti y tú lo ves como like a given, como sí, así es y que me siga dando amor. Sí, yo ahí, por ejemplo, lo que identifico es que en realidad no lo estás dando desde tu dignidad, ¿verdad? Pero, o sea, ahí olvidaste la parte más importante de eso, que ama a otros. O sea, Jesús nos manda a amar a otros. ¿Cómo? Como a ti mismo. O sea, como te ames a ti es como estás amando a los demás, que fue algo que yo creo que hablamos este podcast pasado, ¿no? Que era de eso, de que si yo no estuve. que si yo me amo a mí misma con sobras, entonces así igual estás amando a los otros, así sea que estés going out of your way, o sea, que te vayas de más allá de lo que es necesario. Pero si a ti no te amas, o sea, esa acción tiene muy poco significado porque en realidad no es desde tu dignidad. Entonces, es bien, bien importante siempre dar desde tu dignidad y poder establecer los límites que te permitan dar desde ahí. Porque si estás, por ejemplo, dar y dar, porque eso es lo que nos han inculcado en la iglesia, pero siempre yo pienso que olvidaron esa parte que es ¿cómo vas a amar a los demás? Como te amas a ti mismo. Exacto. Y si no te estás amando bien, entonces no importa que te la pases en las ONGs o haciendo caridad o lo que sea, porque en realidad estás amando desde un vacío si no estás tú pleno y satisfecho contigo mismo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el símbolo más grande de, por así decir, de altruismo, de así? La Madre Teresa de Calcuta, y siempre te la ponen en todos lados como que, ay, no hay mujer más grande que ella, no es mujer más grande que ella, porque ella andaba mal, ella no comía por darle a otros, ella se desgastaba por darle a otros. Entonces, por eso digo, o sea, como que uno crece con esa mentalidad de que eso es lo que esperan de mí, eso es lo que debo de hacer. Ay, se me metió algo en el ojo. No estoy llorando, se me metió algo en el ojo. Te digo, ya lloró hace rato. Te digo, eso es algo que siento que se nos inculca mucho, ¿no? Que así es como tenemos que dar a otros. Sí, y es como el estándar que te dan para decir que eres buena, ¿verdad? Exacto. Pero yo ahí otra vez regreso a Jesús porque, o sea, siento que el mensaje de la cruz y el por qué hizo todo eso es para que nosotros no tengamos que hacer eso, sino que podamos amar a otros desde nuestra plenitud. ¿Sí me entiendes? Es como que si yo no estoy permitiéndome plenitud y amor y, o sea, sentir esa satisfacción, entonces el regalo que Él me hizo al haber muerto en la cruz y al haber dado su vida por mí es como que me lo paso por el arco del triunfo porque no me estoy sintiendo como lo que Él, o sea, lo que Él... how he intended it to, ¿verdad? Como los y todas tenemos, o sea, eso, ¿verdad? Que todas venimos a algo diferente. Entonces, la Madre Teresa probablemente eso satisfacía su alma, ¿sí me entiendes? Pero todas, literalmente, o sea, nacimos en un lugar de ciertos padres, en cierto lugar. Entonces, tu currículum o lo que tú vienes a hacer aquí probablemente sea diferente. Pero si trae uno la idea de que estas mujeres son buenas, estas son malas. Entonces, si tú piensas, uy, pues yo quiero ser buena, pero pues no creo que pueda, ¿sí me entiendes? Al nivel de la Madre Teresa. Ir a la India. Ahí es donde, ¿sí me entiendes? O sea, por eso siempre tienes que honrar tu autenticidad y hacer lo que vayas a hacer desde tu integridad, porque si te estás dando más, que es algo que pasa muy constantemente con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, o sea, se da uno de más porque no comprendes los roles o dónde está el balance de ese aspecto. Entonces... Y fíjate pues, que... te vas a quedarte tú sin comer por darle a otra persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pues no, ni yo, pero por eso te digo, o sea, son conceptos que nos tenemos en la mente. Pero fíjate que te menciono rápido otro que se me acaba de venir mientras tú lo estabas diciendo, que yo creo que otro gran ejemplo de eso, de alguien que puede dar bastante, pero sin necesidad de dejarse de lado a sí mismo, es esta Lady Di. La princesa Diana. Princesa Diana, ajá. Porque ¿acaso no desmistificó el VIH y simplemente lo único que hizo fue abrazar a una persona con VIH, sí. Pero no dejó de comer, no se desvistió, no dijo, yo también inféctenme, ¿no? O sea, realmente nada más dijo, te acepto como eres y punto. Y realmente hizo un gran cambio para todas esas personas que tal vez
muchos que lo padecen hoy en día, pues ya no se acuerdan de eso, pero fue algo que tuvo impacto hasta hoy en día. Aceptación. Ujú. Sí. Pues bueno, Pues ¿algo más sí. que quieras agregar, Son? Y ahí nada más me gustaría marcar, para que veas que voy a echar algo más negativo, pero el cómo usamos lo que damos para conseguir cosas de los demás. O sea, que también el dar puede ser una forma de manipulación, ¿sí me entiendes? Eso es Cierto. algo que tenemos que tener en cuenta y no tanto porque no lo hagan a nosotros, sino si yo estoy haciendo eso, entonces es algo que tienes que como cortar porque literalmente afecta todo lo que va a regresar en tu vida, ¿verdad? Entonces, hacerlo genuinamente, o sea, auténticamente, desde tu integridad y enforzando los límites que te permitan, o sea, poder seguir dando, porque como lo que mencionas de la princesa Diana, o sea, eso es algo, pues es una oración de mi corazón, que es, o sea, yo quiero ser como un canal para que Dios extienda su abundancia, su amor, o sea, todo lo bueno que Él es, que se extienda por medio de mí. Entonces, no literalmente, o sea, no ser como una mártir y todos, vénganse a ser mártir, porque eso, o sea, ya está muy choteado. Literalmente la gente no quiere eso. Sí. Por eso se están alejando de la iglesia, porque si esa es como la narrativa que están como entendiendo de cómo presentan los pastores, padres o lo que sea el mensaje, entonces no quieren eso y yo siento que, o sea, literalmente el mensaje es Jesús ya hizo eso, entonces eso no es lo que a mí me corresponde hacer, sino vivir en el espíritu, que fue lo último que pasó cuando ya ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que yo traigo reportando para bla, bla, bla. Suniera ya. Ujú. Bueno, pues esperamos que les haya llegado el mensaje de alguna u otra manera y que les haya servido de algo. Con esto terminamos el episodio del día de hoy para pasar a la dinámica. Y la dinámica de hoy es presentada por... Casa Coahuila Furniture. Supermercados Morelos. Donde Bueno. se me antojan unos chilitos rellenos. Bueno, vamos a pasar a la dinámica y la dinámica patrocinada también por Manolito. Oh, sí. Ok, entonces vamos a ver, aquí en este papelitos hay oraciones, que no son la del Padre Nuestro ni la del Ángel de mi guarda. Son oraciones que vamos a leer según el sentimiento. O... No, o ¿Vas sea, a leerla? Son situaciones. Son Ajá. situaciones que están pasando. Por ejemplo, algo te pasa o algo está sucediendo y tienes que reaccionar conforme a la emoción que viene aquí. Emoción, perdón. Entonces, por así decir, si pisaste una popó de perro, pero tienes que reaccionar Feliz. es como, pues, entonces, a partir de ahí es donde viene el cómo vamos a tomarlo, ¿no? Ok. Ok. A ver, demuéstranos, pues. La verdad, sí. Eso me pasa por andar de explicona. Pero primero, ok. Tu emoción. Agarro una emoción. Ay, qué emoción. Ay. Se me pegaron todas. Y luego voy con la primera, que son... ¿Personas imaginarias? ¿Qué dicen? Léelo. O sea, sí, personas imaginarias. Si te miras a un fantasma. O sea, veo un fantasma, ¿no? O veo una persona imaginaria que nadie más puede ver. Uy, con desesperación. No, pues sí. A apenas. ver, ¿cómo? Sí, sí. Saca tus Lo dotes veo. actorales de la Le otra voy a vez. poner el sticker arriba para que sepan dónde vamos. Ujú. A ver. ¿Cómo reaccionaría? Y fíjense que ese es un miedo que yo tengo. ¿Cómo sabría? Bueno, no es un miedo, pero es algo que he pensado últimamente. ¿Qué tal si, por ejemplo, esa persona que está ahí junto a Suni, pero ustedes dicen que no está, pero ahí está? Y está ahí junto a Suni y ustedes no me están entendiendo que Es que no hay está nadie. ahí, pero es que está No hay ahí. nadie. Está ahí. Y si no le ponen atención, se va a ir. Y Pero es es que no hay necesario que nadie. hable. Pero es que está ahí. Y si no la ves, Ya me la creo. Suni voltea. Es que está ahí a tu lado. Sí, algo así. Es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Pero Bueno. también está aquí adentro. Ay, apláudele, pues. Pero si fuera pesada, imagínense. ¿Qué sentiría Oye, la gente pero- con esquizofrenia? Ya te la ando creyendo porque estabas así como que no y luego de repente... like, Entonces, ¿qué quieren? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Oh, ¿Qué te toca hacer? Yo te la debería de dar y luego tú nomás escoges la emoción. Ah, sí, Así. cierto, ¿verdad? Sí, estaría ya escogí padre. felicidad. Ok, ya entonces... Manolito, escribe como doctor. sí.
Con felicidad, si tienes una situación difícil, como cárcel, drogas o un choque. No manches, A la Manuel. fregada. Bueno, te acaban de meter a la cárcel. Ajá. Ya. ¡Eje! ¡A toda madre! ¿Qué? ¿Cómo están todos los reos? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Sí. ¿Qué? ¿Por qué te metieron? Drogas. ¡A toda madre! ¿Cuánto como- debías o qué? Pues había mucho dinero, por eso las Con drogas. razón. ¿Y a ti cuánto tiempo tienes aquí? Yo ahorita vienen por mí mi papi, güey. No, Ya, oye, felicidades, manejando. gracias. Ahí le avisas a mi jefita, ¿no? Que estoy Ok. aquí. Ay, No, qué felicidad de haber caído aquí. Aquí sí te dan de comer 3 veces al día, ¿verdad? Ajá. Ah, la chingada, no hay problema. Nos ponemos a dieta, ¿eh? No, es bueno. Qué es bueno. felicidad. Verlo, Sí, amor, ¿qué me tal? gusta Qué mucho. agusticidad. La actitud está al 100 nomás. Pero la actitud cambia todo, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, va Zuni. Y a Zuni le toca tun, tun, tun. Con odio. Tun, tun, tun. Deja Ok. saco a Teresa. Es que lo estoy tratando de buscar otra más. Con Teresa. Es que tú me diste una bien acá. A ver. Ok, con odio, esta te va a quedar apenas. Si tienes una discusión con tu novio o novia, con una situación de que es muy tóxica Una situación que es muy tóxica. y tiene que ser con odio. Uf. ¿Y así me saldrá? O sea, yo ni lo sabe de odio. Pues es que literalmente eso es de mi pasado, ya no. Por eso, pues acá te pasaba a ¿Cómo te relucir. atreves a qué? Pues No, no a sé. ver, yo soy tu novio y soy bien tóxico. Ok. ¿A dónde fuiste? Está checando el celular. ¿Cómo te atreves a interrogar? No, pero yo soy la que tengo que tener el odio, Sí, ¿no? sí, pero yo estoy tu tóxico. ¿A dónde fuiste? ¿Qué te importa? A ver, déjame ver quién te está escribiendo. Déjame mi Déjame el celular, celular. no se te ocurra. Me pertenece. Pero neta, o sea, si fuera de odio, yo... Es que si fuera de odio, o sea, Zuni, yo lo... no te salgas del personaje. Es que yo lo que Tienes que haría mantener sería... Vienes oliendo a leña de otro, Tienes de que otro hogar. mantenerte en el personaje. Pues es la leña que me gusta. ¡Ah! Pero, o sea, yo neta, si fuera la verdad, o sea, yo me iría a donde le duele más a esa persona. Siempre he sido así. Eres o sea, mañosa. sí, sé como que sé lo que le afecta a esa persona y es el comentario. Si fuera desde el odio, haría eso. Entonces, ¿qué le hace que pierda? No importa. O Ok. sea, mala reacción con odio. Fíjense bueno. cómo reaccionar a las situaciones. Muy buena dinámica, Manuelito, ¿sí? Sacamos nuestros dotes actorales. Sí. Pero bueno, muchachos, ¿algo que quieran decir antes de despedirnos? Pues nada más que la gente haga algo por otras personas. Y aquí yo aprendí que tengo que abrazar un poquito más. O sea, Sí. porque uno nunca sabe quién, ¿verdad? Sonreírle a alguien, le puedes hacer la diferencia. Y si nos quieren ayudar a nosotros cumplir con nuestras metas que habíamos dicho, pues ya saben. Simplemente cuiden de los niños que tienen a su alrededor y ya me están ayudando a mí a cambiar la vida a un niño. Ujú. Zuni. Yo por mi parte, o sea, no se trata necesariamente de hacer menos por los demás ni nada de eso, sino nada más asegurarse que lo estén haciendo desde su dignidad y luego que, o sea, que es también importante darnos a nosotros mismos. Y yo siento Exacto. que culturalmente y a nivel, o sea, colectivo del planeta, no es algo que se nos había enseñado, o sea, nuestro valor. Entonces es importante aprender nuestro valor para saber qué cosas nos podemos dar a nosotros mismos que verdaderamente, o sea, nos impulsan a tener una vida, una visión del mundo más feliz, sin importar la situación en la que te metan a la esté. cárcel. Sí, algo tipo mar. Entonces, sí, o sea, el dar te pone en un estado como de Dios, ¿sí me entiendes? O sea, Dios nos da a nosotros. Entonces, la manera más fácil o la más padre de ser a la imagen de Dios es el poder tener la capacidad de dar, pero si tú verdaderamente estás en un estado de vacío y no tienes nada para dar, aunque estés dando y dando, no te vas a sentir Satisfecho. como- Ujú. Pues bueno, nomás hagan el bien sin mirar a quién, ¿no? Si pueden. Ajá, muy buena. Entonces, gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy. Hagan el bien de compartirnos, de ponerle like aquí, de darnos su comentario y de seguirnos apoyando episodio tras episodio. Y gracias a producción por todo lo que hacen allá atrás en un día irregular. Nos vemos aquí dentro de 3 días, porque no se les olvide. Así que gracias a todos. Esperemos que les haya gustado el episodio. Y como les digo siempre, si les gustó, compártalo con quien más confianza le tengan. Bye. Bla, bla, bla. El podcast.